Fotogrametría, vamos a ver conceptos preliminares, vamos a ver conceptos de la terminología, la relación con la fotointerpretación, la importancia para la ingeniería, origen y desarrollo, el proceso fotogramétrico convencional, el digital y algunos campos de aplicación de esta área, ¿ya? Bien, básicamente el término fotogrametría deriva de tres voces griegas que son foto, que es luz, y grama, que es gráfico, y metrón, que significa medir. Básicamente esta área, esta rama de la fotogrametría se la define como una ciencia, un arte y técnica utilizada para obtener información confiable del terreno. Es decir, con una sola fotografía y alguna formulita que vamos a aplicar, vamos a obtener datos cualitativo y cuantitativo, ¿ya? Es decir, vamos a hacer un análisis descriptivo de los elementos que hay y vamos a tener valores métricos para poder medir y determinar área, volumen o límites o distancia, ¿ya? Entonces, básicamente es una ciencia que hasta hace mucho tiempo ya estaba un poquito descontinuada, pero ahora con la tecnología de los drones ya se está diversificando, ¿no? Está obteniendo usted información en cuestión de 2 días, lo que puede costar conseguir en 5 años, ¿ya? Esa es la ventaja. Entonces, por medio de esta técnica nosotros podemos tener registros de todos los elementos que hay en el suelo, las mediciones, es decir, los datos métricos, y también vamos a interpretar el tipo de suelo y los elementos que estamos observando, ¿ya? Todo eso en la fotografía. Vamos a hacer un análisis de patrones para poder comprender cómo funciona esto. Y vamos a aprender también lo que es las energías radiantes, que son dentro del rango del espectro electromagnético, ¿ya? Y de esa manera vamos a ir comprendiendo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, nosotros, nuestra vista percibe todo lo que está en nuestro entorno, ¿cierto? Pero nuestra vista solamente observa el reflejo de la luz, la que procesa todos los elementos de nuestro cerebro, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay luz, yo no voy a poder percibir lo que hay en mi entorno. Hagan el siguiente ejemplo hoy día en la noche. Apaguen las luces de su dormitorio y la luz de su sala o de su pasillo que ingresan a su dormitorio y ingresen con las luces apagadas y quiero ver y que describan lo que hay en su dormitorio. Con la luz apagada no podemos ver nada, ¿cierto? Si no hay sol, el día se oscurece. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que está reflejado con la luz solar o artificial, natural o artificial, lo podemos percibir. ¿Por qué? Porque nuestra vista está dentro de un rango del espectro electromagnético que nos permite percibir ese reflejo de luz, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, vamos a ir complementando más adelante. Bien, entonces esta fotogrametría bajo definición existen dos áreas que son bien diferenciadas, que es la fotogrametría métrica, como les comentaba, y la fotogrametría interpretativa. Básicamente la métrica involucra lo que son mediciones precisas y cálculos para determinar ya sea tamaño de la forma de los elementos y sus datos, ¿no? Se aplica principalmente para la preparación de mapas planimétricos y topográficos, ¿no? Actualmente hasta cartografías nacionales se utiliza este método, ¿ya? Porque ya no solamente es ponerle una cámara a un avión, también están los satélites que tienen cámara. En esta área de la fotogrametría no se le llama cámara, se llama sensores, ¿ya? En lo que las cámaras que tenemos en nuestro teléfono, ahí le podemos decir cámara fotográfica. Pero en esta técnica de la fotogrametría y del sensoramiento remoto se denominan sensores. Entonces tú le pones a un satélite 100 sensores y te toma cualquier cantidad de fotografías. A un avión le puedes poner hasta 4 o 5 sensores y te toma cualquier cantidad de imágenes o fotografías, ¿ya? Entonces, básicamente es una técnica que ahorita ya está volviendo otra vez a surgir, ¿no? Y la fotogrametría interpretativa básicamente se refiere al reconocimiento e identificación de los objetos. Es decir, todo lo que yo veo en la fotografía voy a identificar qué es lo que estoy viendo. Y si yo aplico unos cálculos, voy a poder determinar su forma, tamaño, su volumen, su área, todos los elementos, ¿ya? En la identificación, en la fotogrametría interpretativa, incluye también la fotointerpretación, que es la área que vamos a llevar al final, que es donde ustedes van a aprender a interpretar los elementos de la foto, y la percepción remota. La percepción remota es la área la que ustedes van a poder comprender de la siguiente manera.
todo el día, constantemente, las 24 horas del día, nosotros hacemos percepción remota. ¿Cómo es eso? Básicamente, yo observo todo lo que está en mi entorno y remotamente, porque no lo toco, no lo estoy tocando. Por ejemplo, yo tengo mi monitor, no lo estoy tocando el monitor para saber qué es, y mi cerebro procesa esa información que está observando y dice, es un monitor. Si veo la pared, también veo la pared y mi cerebro procesa. Mis ojos no procesan nada, solo perciben el reflejo que hay. Y toda esa información se va por los nervios ópticos al cerebro y el cerebro procesa, ¿no? Procesa esa información y dice, ah, esa es una pared. Si yo veo a mi cortea con otro chico y veo que está de alguna manera muy cerca, ya mi cerebro procesa, pucha, me la está haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces el cerebro es el que se encarga de procesar la información y yo solamente percibo, mi ojo percibe por el reflejo de la luz. Si estuviera en un cuarto oscuro, pucha, ya no los voy a ver, no voy a saber qué es lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es lo que se denomina la percepción remota, es lo que yo percibo remotamente, es decir, a distancia, sin entrar en contacto con los elementos. Y la fotointerpretación básicamente es la fotogrametría, pero donde yo interpreto y analizo los datos, ¿no? Identifico y analizo los datos, ¿ya? Bien, entonces dentro de la fotointerpretación nosotros tenemos dos elementos muy importantes, que es la fotogrametría, que ya habíamos dado el concepto anteriormente, que es la ciencia, el arte y la técnica de obtener información confiable del terreno y el medio ambiente por medio del registro. Medición e interpretación de la imagen aérea. Su principal aplicación es la cartografía. Esto lo denominaríamos medición cuantitativa, es decir, de cantidad. No estamos hablando que con esta técnica de la fotogrametría voy a tener datos numéricos, es decir, valores de todo lo que yo observe en la fotografía, ¿no? ¿Qué datos numéricos? Por ejemplo, la longitud de un camino, el área de un lote, de una parcela, de un terreno, la altura de un edificio, la altura de un tanque, la altura de un poste de luz, de un poste de alta tensión, la altura de un cerro, el área de un espejo de agua, una laguna, el ancho de un camino. Todos esos elementos son cuantitativos, es decir, que de la fotografía, aplicando métodos de fotogrametría, voy a obtener datos métricos, ¿ya? Es decir, valores cuantitativos. Y la fotointerpretación es básicamente una técnica utilizada para examinar fotografías aéreas. Vamos a identificar los objetos. Básicamente vamos a juzgar qué significa. ¿Cómo voy a juzgar? Si yo veo una zona con cobertura vegetal, es una zona boscosa, ¿cierto? Si yo veo un lugarcito de otro color, la cobertura vegetal es verde, pero si yo veo una manchita café, eso es un suelo descubierto, es decir, que no tiene cobertura vegetal. ¿Ves qué estoy haciendo? Le estoy analizando, estoy juzgando, aparte que ya identifiqué, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un significado. Entonces, una evaluación cualitativa, le estoy dando una cualidad, que este suelo, uso de suelo, en esta zona es cobertura vegetal y en esta zona no tiene cobertura vegetal. Entonces puede ser por erosión o puede ser por chaqueo, ¿no? Eso también debe formar parte de mi análisis, ¿no? Obviamente de lo que estoy identificando. Entonces, vamos a hacer una analogía que, resumiendo, la fotointerpretación es para la fotogrametría como la estadística para las matemáticas, ¿no? Es una analogía para que puedan comprender. La importancia para la ingeniería civil, bueno, básicamente, hagamos de cuenta que ustedes están contratados como ingenieros civiles para hacer una carretera. ¿Cómo van a hacer el levantamiento preliminar? Imagínense meter una brigada, meterse por el monte, hacer una senda para ver por dónde va a ir un camino. Bueno, aquí está la técnica de la fotogrametría, la fotointerpretación también, para poder obtener esos datos con solo una fotografía. ¿Por qué? Porque también, aparte que me va a dar los elementos métricos o cuantitativos de la zona, yo puedo determinar las alturas de todos los elementos. Y si yo tengo las alturas, puedo determinar pendientes. Y los elementos básicos para una carretera, que son la velocidad directriz y la pendiente, ¿no? Que no debo exagerar de 7-8% una pendiente para hacer un camino, por lo contrario no sube un camión, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos para hacer un trazado de vías de carretera preliminar, en el cual me va a ayudar a ahorrarme mucho dinero en un levantamiento con una brigada de topografía que me va a demorar un año, y yo con un vuelo de 2 horas o de un día, puedo calcular esos datos en una semana y en 15 días tengo un trazo preliminar, ¿no?
También en otras áreas para el uso de conservación del medio ambiente, para ver dónde hay deforestación, dónde hay chaqueo discriminado o no está planificado. También para la planificación urbano regional, entre otras cosas. Yo puedo planificar mi área urbana para decir dónde puedo o no poner una urbanización, dónde puedo poner un vertedero, vertedero municipal donde se arroja la basura, dónde puedo poner alguna oxidación en función al viento, a la orientación del viento y a las zonas urbanas, para que no nos llegue todos esos malos olores en una área residencial donde hay niños y pueden ser contaminados, infectados, ¿no? Entonces, todo eso es para una planificación urbano-regional. También nos ayuda para, bueno, anteriormente, ¿qué hacíamos con la fotogrametría? Lo que ustedes van a hacer con su fotito, van a calcular esos datos y van a tener. Ahora, actualmente, ya es una fotogrametría computarizada, todo lo tenemos en computadora, tenemos los software, tenemos las fotografías porque son digitales. Su teléfono de ustedes ya tiene hasta 60 megapíxeles, imagínense una cámara puesta en un satélite, en un avión, ya tiene 500 megapíxeles, o sea, te puede terminar 1 centímetro en el terreno, entonces ya puedes definir un límite, un borde, un elemento. Entonces, con la computación, con la tecnología, básicamente tenemos los mismos datos, la misma información, pero en menor tiempo, pero se requiere también un equipo de alta envergadura. Para procesar datos de fotogrametría, por ejemplo, necesitas una de última generación, que una portátil te puede costar entre 20.000 bolivianos. Una regular y una especial para fotogrametría, 50.000 bolivianos, una computadora para que te procese lo que abarca una ciudad, son 5.000 fotos, 10.000 fotos, ¿ya? Su foto de ustedes, por ejemplo, saquen una foto en su teléfono, ¿cuántos megas tiene? 5 megas, o 3 megas, o 10 megas, de repente los megapíxeles de su cámara. Entonces yo meto 5.000 fotos de 10 megas al procesador, a la computadora para que me procese, pues se me va a colgar. Entonces necesito una máquina adecuada, ¿ya? Entonces, básicamente esta técnica de la fotogrametría me ahorra tiempo y economía. La computadora la compro una vez y me sirve para 100 proyectos, ¿ya? Me ahorra en tiempo y economía. En economía también, ¿qué aspecto? El personal. Yo para hacer un proyecto de toda una ciudad como Santa Cruz, que son 1.400 kilómetros cuadrados, ¿cuánto en personal? Necesito por lo menos cada 8 horas cambiar turno durante 6 meses, unas 10 personas. 6 meses para que me procese todo lo que la computadora me puede procesar en un mes. Y eso es costo, ¿no? Entonces es muy importante esta técnica, ¿ya? Bien, más o menos para que ustedes vayan conociendo de qué estábamos hablando. Vamos a ir al origen del desarrollo de la fotogrametría para que vean cómo nació esta técnica. Aunque ustedes no lo crean, desde el año 40, del año 30 de la Primera Guerra Mundial ya se estaba usando esta técnica y mucho antes, pero más desarrollada ya en los años 30. Y se van a dar cuenta que en estos últimos 15 años que estamos, se ha desarrollado mucho más con los teléfonos. Por ejemplo, que ustedes tienen los teléfonos con 60 megapíxeles. Ustedes pueden poner su teléfono en un dron y te toma la foto y tenés buena calidad, 1, 2, 3 centímetros, ¿no? Lo que antes estábamos hablando de metros, ¿no? Bien, esto nació en el siglo XIX, ya básicamente se desarrollaron lo que son las fotografías aéreas, las cámaras, también se trabajó en el área de la aviación, también en las imágenes satelitales, se desarrolló lo que es la percepción remota, también se generó nuevos instrumentos analógicos para poder hacer observación estereoscópica, es decir, poder ver en 3D. Nosotros con nuestra vista vemos todo en 3 dimensiones, si ustedes se dan cuenta. Es una vista binocular. La persona que tiene dificultad de observar en un solo ojo, en una vista monocular, esa persona le cuesta mucho poder ver en 3 dimensiones, pero obviamente como somos una persona evolutiva, la raza es evolutiva, entonces el cerebro se va acostumbrando y él aprende a manejarse con una visión monocular. Entonces, la visión estereoscópica es cuando usamos un instrumento, observamos con nuestros 2 ojos como un larga vista y podemos ver en 3D, ¿ya? Pero una fotografía, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las prácticas. Y con el nuevo desarrollo tecnológico que hay, ya tenemos los software en computadora.
ya la Gabriela es la única universidad en Santa Cruz y bueno, la segunda universidad a nivel Bolivia que tiene la primera estación fotogramétrica y una computadora con 4 procesadores, es decir, 4 computadoras juntas en una sola máquina para poder procesar este tipo de datos, ¿no? Entonces, básicamente, esta ha sido la evolución y el desarrollo de esta técnica y la vamos a ir viendo paso a paso. Bien, ustedes lo conocen, ese señor, ¿ya? Era un experto en reconocimiento aéreo, fue sagaz e inteligente al poner una paloma y después de haber pasado el diluvio, le largó una paloma para ver si había tierra firme. La primera no volvió, la segunda volvió con una ramita de olivo, entonces eso le dio a entender a Noé que había tierra firme, ¿no? Entonces eso significaba que las aguas estaban bajando y esto le dio el nombre del padre del reconocimiento, ¿ya? Entonces ahí nació lo que es ya el término de reconocimiento, ¿no? Posteriormente, en la mitología griega, van a observar esta historia, ya, parte de la mitología griega, que habían 2 arquitectos que estaban presos en una isla en Creta, se llamaba Dédalo, y su hijo era Ícaro. ¿Qué es lo que ocurría? Ellos estaban presos en una isla fuera de Italia, Sicilia se llamaba, y querían escapar. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron cera y empezaron a prender con cera todas las plumas en una estructura de fierro para salir volando de la cárcel donde se encontraban en una isla. Los dos alzaron vuelo, ya, pero obviamente no volaron muy alto, uno voló muy alto, el otro más bajo y el sol las derritió a la cera. Al derretir la cera, ¿qué ocasionó? Que se fueron cayendo las plumas y se precipitó al agua, ¿no? Entonces, el, el padre que voló más alto pudo llegar a tierra firme y pudo escapar de la prisión, ¿no? Entonces, está en la mitología griega, pueden investigarlo. Acá ustedes están viendo, esta es una ilustración, ya es un hombre ya vestido con una ropa especial, con unas alas y un paracaídas y una cesta con alimento, porque él tenía la fe de que iba a volar muy lejos y necesitaba eh, reposar más allá para alimentarse y seguir viaje, ¿no? Entonces este se llama Retir de la Bretón, entonces es una escultura, ¿no? Pero eso era lo que ellos tenían. Ya el hombre de la prehistoria ya pensaba en volar, ¿no? Tenía esas intenciones de volar. Aquí ven, el 21 de noviembre de 1787, ante una multitud, el marqués de Arlandes y Pilastre de Rosier volaba por primera vez en París el globo Montgolfier, ya inflado con aire caliente. ¿Cómo funcionaba esto? Aquí en esta canastilla, en la parte interior había combustible, el cual generaba fuego, o sea, era un combustible obviamente para que haga una llama, y esa llama calentaba el aire, y ustedes saben que el aire caliente se va a la parte superior de cualquier lado. Cuando ustedes cocinan en su casa y hierven agua, todo el aire caliente se va para arriba. Y se van a dar cuenta porque la pared a veces se humedece, ¿no? Entonces, esa técnica se utilizó acá para llenar de aire caliente este globo y de esa manera empezó a subir y fue la primera vez que voló un globo en París, ¿no? Aquí está el globo ya volando sobre los techos de París. En esta de acá ya en 1794 los franceses utilizaron para reconocimiento en la batalla de Fleury. ¿Qué hacían? El globo lo tenían atado a tierra y aquí había un observador del cual él observaba y daba la información de la situación donde se encontraba el enemigo, ¿ya? Este era el capitán Cautelo, era un físico del ejército francés. Una vez él estaba arriba, mediante código Morse enviaba la información de la posición del enemigo, ¿no? Y mediante banderola en qué lugar se encontraba, ¿no? Si estaban avanzando. Y de esa manera ya se aplicó el globo inflado por aire caliente para hacer reconocimiento. Más tarde Napoleón Bonaparte organizó también una unidad de globos aéreos para prestar servicio, ¿no? Acá tenemos la reproducción de la posible primera fotografía cerca de 1826.
Ya en la década de 1820, el físico francés Joseph Niels Forest Sieppe procesa esta fotografía sobre la placa de peltre, ¿no? Cubierta con un betún de Judea. Esto era sensible a la luz. ¿Qué hacía? Que se sacaba la fotografía, la exponía a la luz y se reflejaba la imagen, aparecía la imagen, ¿no? Pero fue esta la primera, por eso que se ve borrosa, ¿no? Fueron muchos intentos. Después de 8 horas de exposición, ya recién se podía ver lo que se había observado. Aquí ustedes están viendo un granero, una construcción y también un árbol y el horizonte, ¿no? Esa fue la primera. Posteriormente, este mismo señor en 1829 ya se asoció con Daguerre y ¿qué es lo que hizo? Anteriormente utilizaba el elemento que utilizaba tardaba 8 horas en exponerse. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? En vez de utilizar esos elementos, utilizaron una placa de cobre con yoduro de plata para hacer una exposición más rápida a la luz y se podía ver la imagen. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Que se veía con mejor calidad la imagen y se podía en menor tiempo tener ya la imagen, ¿no? Entonces, básicamente era mucho más práctico porque se lavaba la parte de los residuos que quedaba de plata y quedaba la imagen mucho más nítida, ¿no? Al final, en 1839, ya esta imagen salió a la luz en una exposición y se la denominó daguerrotipo, ¿no? Fue la primera fotografía ya con elementos mucho más detallados, mucho más adecuados, ¿no? Esta fue expuesta en 1845 por el francés Louis Daguerre y así comenzó los primeros pasos de la técnica de la percepción remota, ¿no? Fíjense acá, en 1840, Dominique Franck Aragon, un geodesta francés, recomendó el uso de la fotografía como medio para la topografía. Entonces, ¿él qué es lo que? Y en 1849, Aymin Lauset, oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército francés, hizo un esfuerzo. ¿Alguien levantó la mano? Puede prender su micrófono, compañero, ¿qué desea? Ya. Hizo esfuerzo para probar la fotografía, pudiendo utilizarse la ventaja en los mapas topográficos, ¿no? Que es lo que están viendo aquí, ven en el centro un mapa topográfico y aquí una fotografía tomada con este instrumento. En 1858 también se experimentó con la cámara de placa de vidrio, ya para tomar fotografías aéreas desde cometas, globos cautivos, pero la mayor parte de su trabajo se realizó con fotografías terrestres tomadas con fototeodolito, ¿no? Que era este instrumento que están viendo aquí a la izquierda. Él observaba, tomaba la fotografía con la caja y esto que estaba aquí al lado izquierdo me daba los ángulos, las lecturas. Obviamente estaba sobre un nivel, una base nivelante y el trípode, ¿no? Ya en 1859 anunció a la Academia de Ciencias de París el empleo del exitoso de la fotografía terrestre tomada con un fototeodolito para los levantamientos topográficos. Es decir, que se podía con la fotografía tener los elementos más precisos del área, ¿no? En 1867, durante una exposición en París, presentó el primer fototeodolito junto a un plano de la ciudad y esto le valió el esfuerzo de calificarlo el padre de la fotogrametría, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, en América, todo lo que habíamos hablado era en Europa, ya todo estaba en Europa. Entonces, en América, ya el primer vuelo en globo la realizó Jean-Pierre Blanchard, un balonista francés de 1793, pero ya estamos hablando en América, estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? Y él hizo esta toma, perdón, hay 3 alumnos dice que están y no los acepto, perdón. Ya, entonces, esta foto se la tomó sobre el Independence Hall, Filadelfia, en Estados Unidos, y ahí surgió los intereses por los globos aéreos, iniciándose las competencias entre Europa y América, quien desarrollaba mejor esta técnica de la toma de fotografías con globos, ¿no? Una vez empezó a volar, el hombre ya comenzó a incursionar en el campo de la fotografía, ya inventada en 1839 por el francés Niels Daguerre. Después Gastón Félix Tornachot, denominado como Nadar, tomó ya la primera fotografía aérea de París en 1858. Es decir, al globo ya le ponían una cámara y ya estaban tomando fotografías panorámicas, ¿no? Eso era al inicio. Aquí en 1863, Eugène Godard
construyó para nadar el globo denominado el Gigante. Al principio tuvo percance para hacerlo volar, terminó en accidente, pero al final de cuentas ya lo pudo hacer volar y tomó fotografías del Arco del Triunfo en París. Probablemente desde el globo de Henry Griffon, ¿no? Ahí está la fotografía que tomó nadar en 1868. El que está al fondo se llama el Arco de París. Ese es un monumento histórico porque en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial pasaban por ahí las tropas que venían después de la guerra de haber ganado, ¿no?, las batallas. En la Guerra Civil Americana, en el año 61-64, también el ejército unionista utilizó los globos aéreos para observación del enemigo y tomar fotografías aéreas, ¿no? El ejército unionista era el ejército que era nacionalista, que querían la independencia de Estados Unidos de los británicos, ¿no? En la figura se observa el globo Washington, denominado porque él fue el independentista o el primer presidente de Estados Unidos, en pleno ascenso, controlado desde un bote para reconocimiento de las posiciones enemigas, ¿no? Aquí también estaba amarrado a esta zona, a este barco, y recibía la información de la ubicación de los barcos enemigos, ¿no? Aquí se está inflando un globo que se llama el Intrépido, ya para hacer operaciones de reconocimiento. Esto fue en la batalla de Frei o Frak en 1862 en la Guerra Civil Americana, ¿no? Acá tenemos cómo se utilizaba estos globos para reconocimiento, fíjense, durante las operaciones militares en la Guerra Civil. Básicamente, las personas que subían arriba tomaban fotografía y una vez, obviamente el enemigo, sacaban dos fotografías, dos copias o dos fotografías, y ¿qué es lo que hacían? Tenían la foto y la dividían en 64 cuadros. Es decir, que cada cuadro era una zona, le decían de la letra A hasta repetir y llegar a 64 cuadros. Entonces, el que estaba arriba en el globo anotaba en qué cuadrante se encontraba ese grupo enemigo y mandaba la información mediante código Morse, o sea, vía telégrafo, aquí al Estado Mayor, y ellos recibían en qué cuadrante se encontraba esa tropa enemiga. De esa manera hacían reconocimiento y los observadores identificaban los lugares por los cuadrados y los pasaban vía telégrafo, ¿no? Y de esa manera sabían cómo avanzaban las tropas. Acá, ya en esta, fíjense que la cámara la están acoplando a una canasta de globo para tomar fotografías verticales, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo tengo una fotografía panorámica que una vertical, donde me va a dar los elementos mucho más detallados. Aquí, en esta época, en el 1879, ya se quería hacer fotogrametría con los globos, es decir, tomar fotografías verticales para tener los elementos geométricos y hacer planificación urbana y desarrollo urbano, ¿no? Esta fue la primera operación que la realizó en París, Triboulet, el 8 de junio del año 1879, a 500 metros de altura. 500 metros no es mucho para poder ver unas 4 o 5 manzanas. Básicamente, fíjense que este señor con esta manguerita aquí hacía el disparo, ¿no? Tenía una perilla donde apretaba y se disparaba, ¿no? Esto fue sobre el río Sena, donde empezaron a tomar las primeras fotografías verticales. Aquí la fotografía aérea de Boston en Estados Unidos, tomada en 1860 por Samuel A. King y J.W. Black, desde un globo cautivo a una altura de 360 metros, ¿no? Entonces en Boston, fíjense la ciudad de la envergadura. Estamos hablando de 1860, fíjense, ya tenían edificios de 4 o 5 pisos, ¿no? Nosotros estamos en el carretón todavía. La guerra franco-prusiana en 1870-71 también usaron fotografía para hacer reconocimiento, pero estas son fotografías terrestres, ¿ya? Tomaba entonces y te ayudaba a ver la posición de los enemigos o los cambios de ubicación, ¿no? Aquí también el científico fotográfico francés René Dagron, durante un escape en París, en 1877 utilizó 57 palomas para introducir 100.000 mensajes en microfilm en esta ciudad cerca de los prusianos. Los microfilm son los negativos. Antes teníamos nosotros una cámara que eran analógicas y tenían una película negativa, unos rollos pequeños.
la que se le ponía en la cámara era el grosor de un dedo. Entonces, tomaba la fotografía, o sea, desde que alzaba vuelo, la paloma tomaba fotografía, todo lo que volaba. Se las ponía acá en el pecho. Y de esa manera se volvía la paloma al lugar de origen y se sacaba el microfilm, ¿ya? Aquí también se utilizó cometas para la toma de fotografías acopladas obviamente a ello, pero aquí el problema del cometa que es muy estable. Como es muy liviano, entonces el viento lo podía mover y no daba muy buena imagen, ¿no? Pero se seguía probando con esta técnica, ¿no? Este experimento fue hecho por el subteniente Hugh de Wise en 1896 con una cámara acoplada a los cometas, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Ya en el siglo XX se desarrolla lo que es la fotogrametría y la fotointerpretación, donde aprendemos a interpretar los elementos que vemos, ¿no? También se inicia el primer vuelo del aparato más pesado en el aire, que es un biplano de los hermanos Wright. La fotografía es perfeccionada y se incursiona en el campo de la percepción remota y las imágenes aéreas también, ¿no? Con fotografía aérea e imágenes satélite. Ya estamos en nuestra era, ¿no? En el siglo XX. Bueno, ya estamos en el siglo XXI. Fíjense, este es el primer aeroplano, ¿ya? Que se denominó el Flyer de los hermanos Wright. Este vuelo se inició el 17 de diciembre de 1903 cerca de Kitty, Hawái, Carolina del Norte, Estados Unidos. Se logró despegar y sobrevolar 37 metros en 10 segundos, ¿no? O sea, eran los primeros intentos, ¿no? Fue el primer vuelo de un artefacto más pesado que el aire, dio inicio a la aviación y con ello impulsó el desarrollo de la fotointerpretación, ¿no? Esta fue la primera fotografía aérea tomada en movimiento, fue expuesta en Centroncel, Italia, en abril de 1909 por un fotógrafo acompañado de Wilbur Wright en su aeroplano, o sea, ya en un avión que volaba, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial en 1914-1918 se utilizó ya las cámaras aéreas para obtener información información de inteligencia militar sobre los dispositivos enemigos, ¿no? La de la izquierda es un aeroplano donde tenés el piloto y tenés a un lado el camarógrafo, ¿no? Al lado derecho tenemos ya una cámara mucho más portátil, manipulada por un copiloto de un avión de guerra, ¿no? Este también para hacer reconocimiento militar, ¿no? Ya en la guerra. Aquí también se comenzaron a usar los dirigibles para tomar fotografías libres de vibración, sobre todo porque el dirigible es tan grande que no lo mueve fácilmente y es más estable. Aquí al lado derecho, este ancla que están viendo donde está, ya. Esta estructura que ven al lado izquierdo, básicamente es el sostén del dirigible. Esto era para que no alce vuelo sin previo orden. Entonces, fíjense que la primera foto que toma el dirigible es su estructura, que la sostiene, ¿no? En tierra, ¿ya? De esa manera toma la primera fotografía. Aquí podemos ver un avión de guerra. Fíjense que está con dos cámaras, que es la que están viendo acá, con dos almacenes de película. Este es el visor y el piloto y el copiloto, ¿ya? Acá es un avión también de reconocimiento. Este se llama el F-2H-2P de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente tiene en la nariz una cámara en la cual toma la fotografía panorámica, ¿ya? Y básicamente se está observando aquí que hay dos personas en esta plataforma escondiéndose, ¿no? Seguramente van a poner dinamita para detonarla, entonces eso es lo que hace el avión, hace reconocimiento de la zona, ¿no? Previo enviar en embarque, ¿no? Este avión que ustedes están viendo es un Learjet, es construido especialmente para fotogrametría. En la parte inferior, fíjense, tiene dos compuertas donde se las libera y ahí se arma la estructura de la cámara. Y la cámara obviamente queda vertical para hacer las tomas verticales, ¿no? Básicamente este avión alcanza una velocidad superior a los 650 kilómetros por hora, una autonomía de 3.000 kilómetros, es decir que tiene combustible para volar 3.000 kilómetros, una velocidad de ascenso de 1.800 metros por minuto, un techo de servicio mayor a los 12.000 metros, es decir que solo vuela hasta los 12.000 metros de altura. Este avión lo tiene el Servicio Nacional de Aerofotogrametría
de la Fuerza Aérea de Bolivia. Este jet se lo opera para tomar fotografías. El Servicio Nacional de Aerofotogrametría es una agencia nacional dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana. Es el único ente reconocido a nivel nacional para hacer tomas, fotografías aéreas en el territorio nacional, ¿ya? Entonces, el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, SNA, es el único ente legalmente que puede tomar fotografías aéreas del territorio, ¿ya? Pero evidentemente ahorita con los sensores remotos, con un satélite, tiene mejor precisión que con estos aviones, con esta tecnología que ya está un poquito descontinuada, ¿no? Pero igual se siguen tomando fotografías. Solo que el avión con el SNA te cuesta, un vuelo te cuesta $500,000, ¿no? Es carito. Pero es de toda una ciudad, por ejemplo, todo Santa Cruz. Vamos a ver un poquito más ya sobre la fotografía para entrar en temas, la fotografía aérea, blanco y negro. Básicamente esto se utiliza o se enfoca, digamos, a la fotointerpretación para hacer clasificaciones de uso de suelo, para hacer catastro y estudios del terreno, ¿no? Básicamente para eso se utiliza esta fotografía. La que ustedes están viendo es una fotografía aérea de formato 23 centímetros por 23. Ese tamaño tiene, un poquito más grande que una tamaño carta, ¿no? Fíjense, esta es la fotografía, una foto vertical, se ve las calles, las manzanas, la infraestructura. Al lado izquierdo tenemos los relojes y las marcas fiduciales que están en los laterales, ¿no? El número de la fotografía, esos elementos los vamos a ir viendo con más calma, ¿no? Lo que ustedes están viendo nos sirve como es una foto de un área urbana, básicamente nos sirve para catastro urbano, que es la inventariación de propiedades y uso de suelo, planificación urbana y diseño de vías, entre otros, ¿no? Pero aquí en el área urbana es para planificación urbana, ¿no? Acá tenemos otra fotografía también blanco y negro, escala grande, es otra área urbana. Los que han vivido toda la vida en Santa Cruz se van a dar cuenta que este es el segundo anillo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este es el parque urbano. Lo que es ahora el parque urbano, ¿no? Antes era la estación ferroviaria, la estación argentina, la estación brasilera. Esta vendría a ser la Tres Pasos al Frente, lo que es ahora, ¿no? Aquí es Bolivisión, aquí es el comando de la policía, hay un regimiento de la policía, aquí es Yacimiento. Esto es lo que es ese barrio que está al frente del colegio, ¿cómo se llama este colegio? Isabel Saavedra. Exacto, Isabel Saavedra, aquí está, en esta esquina está el Deber, por acá está el Trompillo, ¿no? Para lo que se conocen, esta es una zona característica de la ciudad. La fotografía aérea a color, bueno, básicamente por las tonalidades que tiene. Si nosotros tomamos una fotografía de colores dentro del área urbana, todo se va a ver color de los techos, o sea, no tiene sentido, ¿no? Por eso se trabaja más con fotografía blanco y negro, aparte que son más baratas. La de color, más que todo, es para medio ambiente, para vegetación, para ver las masas de agua o recursos naturales, ¿no? Con el color uno puede discriminar la tonalidad y las características de los elementos, ¿ya? Lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de color utilizada para estudiar las masas de agua. Fíjense, este lado izquierdo que ven verde, medio plomito verde, es agua, es un océano. Y al lado derecho, esas manchas negras es también agua, es un cuerpo de agua. ¿Qué diferencia hay entre esta agua verde y esta agua negra? La agua verde, porque está en constante movimiento y en traslado y tienen corrientes subterráneas, es un agua que tiene oxígeno. Entonces, por eso es que se conserva lo que son los elementos de vegetación, ¿ya? En esta de acá, como el agua es retenida, carece de oxígeno, por tanto no genera vegetación. Y la agua usualmente que es estancada se va concentrando residuos, por eso es que es agua oscura. Entonces la tonalidad me ayuda mucho a identificar. Por ejemplo, en el contorno entre el océano y la playa, fíjense cómo se ve blanco, porque la arena se identifica como color blanco. Lo que es verde son coberturas vegetales, lo que es café son zonas erosionadas que no tienen ninguna cobertura vegetal. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos estamos dando una interpretación, un análisis de la información, ¿no? Acá también tenemos una fotografía. Esta es una emulsión infrarroja color, ¿ya? Básicamente es para estudio de la vegetación. Aquí, fíjense, lo que es verde está totalmente sano.
lo que es color rojo está o bien con una plaga o bien está enferma. O sea, enferma que tiene algún bichito, algo que la está enfermando. Entonces, esta emulsión básicamente mucho la adquieren los agricultores cuando le hacen toma, fotografías o compran una escena donde se dan cuenta donde hay plaga, ¿ya? Y de esa manera la atacan, obviamente. Sabiendo el lugar, tú te vas ya con tu biólogo, tu agrónomo, y van, sacan la muestra, la hacen estudiar, ven qué tipo de bichito es, entonces hay que ponerle este veneno, ¡fum! Van y lo fumigan. Esto lo hacen a nivel de la CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente, que son los que compran las imágenes para hacer este tipo de estudios. Entonces dicen, mire, toda mi cosecha la perdí porque hay una plaga, no sé dónde se originó, y empiezan a estudiar y atacan a todo y le dicen, bueno, se recomienda que para esta zona utilicen tal y tal insecticida. Entonces van y utilizan para prevenir y para matar si es que hay alguna plaga, ¿no? Las imágenes satélite, bien, ¿cómo se obtienen? Bueno, básicamente en octubre de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas lanza el primer vehículo espacial, que es un Sputnik 1, ¿ya? El primer satélite artificial que da un salto al desarrollo de la tecnología para el estudio de la Tierra a gran altura, ¿no? Que es lo que denominaríamos la percepción remota, ¿no? Se dan cuenta que una cámara, un sensor, un satélite está a más de 1000 kilómetros y está tomando fotografías de la ciudad y uno con esa información interpreta lo que está observando, entonces se aplica lo que es la percepción remota, ¿no? No necesitamos meter 20 brigadas para sacar todo lo que es el catastro o la información cartográfica de Santa Cruz y podemos tenerla con una fotografía o una imagen satelital. En la década de los años 70, Estados Unidos propone y pone en órbita el satélite denominado HERS y posteriormente se llama Landsat, ¿no? Ahorita ya todos se llaman Landsat, ¿no? Pero el primer proyecto era HERS 1 y HERS 2. Lo que están viendo en la imagen esférica es básicamente el recorrido que hacen los satélites en función a la órbita. La órbita viene a ser el valor, su valor único de cada satélite para que circunde la Tierra. Ya es para que no se choquen ni se perjudiquen entre un satélite y otro y lleguen a impactar. Entonces, cada satélite tiene una órbita y circunda la Tierra, fíjense, en una posición diferente. Las fajas horizontales en todo el trayecto son las tomas de fotografías que hace el sensor, ¿ya? Entonces, lo que está en color negro, fíjense, estos negros sólidos son los marcos de la RBB, que se llama Red Vidicon, que es una tecnología para obtener imagen. En el caso que nosotros, no sé si ustedes algunos han visto en la casa de su abuelita, tiene una tele con una petacota atrás, una bolanga atrás. Esa es la tecnología Red Vidicon. Quiere decir que tiene los tubos catódicos, que son los 3 colores principales, y de ahí mezcla y sale el color de la tele, ¿no? La imagen. Entonces, esa es la tecnología que tenía estos HERS 1 para poder hacer la toma de la imagen. Posteriormente se fue desarrollando las cámaras y ya se trabajaba con unas cámaras multiespectrales, que la vamos a ver más adelante qué significa ese término. Quiere decir que tiene muchos sensores, muchas camaritas, y por eso se dice multiespectrales, tiene entre 10, 15 hasta 200 cámaras para hacer una sola toma. Entonces se llaman fajas de la tecnología multiespectral, ¿no? Que serían estas que están así en línea, ¿no? Así, ¿no? Acá tenemos una imagen Landsat, fíjense. Esta está captada con un barredor multiespectral montado en un satélite que orbita a 918 kilómetros. Esta cobertura, es decir, tiene 185 kilómetros por un lado y 185 por el otro. Es decir, que tiene 185 kilómetros cuadrados, ¿no? Fíjense, acá no podemos apreciar ni un pueblito, ¿no? ni una ciudad, porque este tipo de imágenes, más que todo por ser de una escala pequeña, es para extensiones grandes, es decir, también aplicado a medio ambiente, ¿no? Ahí está el satélite que hace la toma. Vamos a ver lo que son las fotografías radar. No se preocupen porque más adelante vamos a ir detallando cada una de las fotografías de los sensores y todo lo que estoy hablando. Aquí en el desarrollo de la fotogrametría estoy hablando de todo en general. Más adelante vamos a ir desarrollando cada uno de los temas. La fotografía radar básicamente se la descubre cuando se encuentra la banda de las microondas.
que es un rango dentro del espectro electromagnético. También vamos a ver más adelante qué es el espectro electromagnético. Esto se lo descubre en la Segunda Guerra Mundial para detectar los movimientos de los barcos y aviones enemigos. Si ustedes buscan en Discovery Channel, van a ver una de la segunda, no, History 2. Van a ver una historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ganó la coalición de los países? Le ganó a Alemania. Porque básicamente Alemania destruía todos los buques mercantes, los de pasajeros, los buques de guerra, los buques que llevaban víveres para financiar la guerra. O sea, los americanos llevaban víveres al continente europeo para financiar la defensa de lo que hacían los alemanes, ¿no? Que querían ser los únicos que pueblen la tierra. ¿Qué hacían eso? Tenían submarinos que tenían un sistema radar, detectaban dónde estaba el barco, ¡fum! Le mandaban un misil un día. Y constantemente perdían miles y miles de barcos de guerra, los americanos, los ingleses. Entonces, ¿qué hicieron? Los ingleses desarrollaron esta técnica del sistema de la microondas y generaron el primer radar, pero no tenían la mano de obra para hacerlo en cantidad, para ponerlo en barco, para ponerlo en aviones, y peor, para poner torres. Entonces, ¿qué hicieron? Esa tecnología, esa investigación se la mandaron a los americanos, y los americanos tenían mujeres, niños y en fábricas, y los hombres a la guerra. Entonces, en la fábrica eran las mujeres, las ingenieras que desarrollaban las bombas, las pistolas, las armas, los tanques, los camiones, los barcos, los aviones, todo fabricaban las mujeres. La mujer es la que estaba en la fábrica. Y véanlo, está en la historia. Desarrollaron ellos el sistema radar, lo pusieron en los barcos, lo pusieron en los aviones, y con eso pudieron evitar que les estén derribando los barcos y los aviones. De esa manera empezaron a contrarrestar la guerra, ¿no? Entonces este sistema radar es muy interesante. Básicamente viene del término Radio Detection and Ranking, medición de distancia por detección de ondas de radio. Bueno, su aplicación fue el control de velocidad de vehículos y la toma de imágenes aéreas cubiertas por nubes y precipitaciones. Bueno, eso ya es la aplicación ahora, ¿no? Antes era para detectar. ¿Qué hacía el sistema radar? Era una antena que giraba en este entorno y emitía una onda electromagnética, donde chocaba la onda, pasaba un barco, un avión, chocaba la onda, volvía, ya tenía la distancia y el ángulo donde se encontraba el barco o el avión o el submarino. Entonces ya tenía la distancia, calculaba la distancia y tenías el ángulo, porque 360 trabajaban con brújula, mandaban el misil y los derribaban. Ahora, ustedes cuando van en su movilidad a 80, 90 kilómetros por hora, después de unos traguitos y con la corteza al lado, y viene y le pone un policía una pistola. Esa pistola tiene un sensor que emite una haz de luz, choca el vehículo, retorna y le dice la velocidad. En el tiempo que vaya y vuelva, la señal tiempo 0 y choca y vuelve tiempo 2, determina en función, el haz de luz va a qué? A la velocidad de la luz, que es un valor constante. Y el tiempo 1 y el tiempo 0 y el tiempo 1 nos da diferencia de tiempo, con eso tiene la distancia en que se encuentra y la velocidad en la que va el vehículo. Entonces te para y te multa, ¿no? Esas son las pistolas para el control de velocidad. En las imágenes, en el caso del radar, se la pone en la cola de un avión, en las alas de un avión también, y también emite su haz de luz, retorna el haz de luz y nos da la imagen del suelo. La ventaja de esto es que traspasa las nubes. Si está lloviendo en la zona, traspasa las gotas de agua, y si hay cobertura vegetal, es decir, árboles, traspasa la cobertura vegetal y te da los elementos del suelo. Ya, esa es la ventaja de este sistema, porque son longitudes de onda, o sea, son frecuencias de radio. Bien, entonces, las aplicaciones de esta, básicamente, ¿cómo funcionan? Al utilizar esto en todas estas áreas, y básicamente tenés información, ¿no? Del terreno, de la cobertura vegetal y de lo que vayas a tomar. Esto básicamente lo podemos comparar con una toma de una fotografía con un flash. Ustedes cuando están en una fiesta y toman una foto y se ve todo oscuro, opaco, y no se ve el compañero más que los dientes, peor si es medio morenito, ¿qué hacen? Activan su flash. ¿Qué es el flash? Es un haz de luz que resplandece. ¿Y qué hace el flash? Recibe ese resplandor y ya tiene la imagen, ¿no? Entonces el compañero que es morenito ya se lo ve, puta, está con el cachito bien, ¿no?
Entonces, de esa manera funciona este sistema, ¿ya? Entonces, se lo compara con su cámara de ustedes que toman con un flash, ¿no? En el sistema radar también, ¿qué hace? Larga el haz de luz, que es una longitud de onda, una frecuencia de radio, retorna y se tiene el elemento. Básicamente es lo mismo, ¿no? En el avión, en la tecnología, ya que es para la percepción remota, se llama radar de vista lateral, o su término en inglés es SLAR, que es Side Looking and Burning Radar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Transmite la señal de radio en un rango de 1 milímetro a 1 metro en esa longitud de onda. Básicamente se controla el tiempo de salida y de retorno de la señal, porque tiene un sensor de receptor, y básicamente tenemos el terreno reflejado, ¿no? La velocidad, el haz de luz, las longitudes de onda, ¿a qué velocidad se propagan? A la velocidad de la luz, ¿no? Que tenemos un valor constante. Bien, la imagen que ustedes están viendo también es una toma con esta técnica, es pancromática, no te hace imágenes a color esta técnica. Básicamente, fíjense, vuela el avión y te hace las tomas a ambos lados, si tú quieres, porque puedes ponerle dos antenas en las alas, y una frontal y una trasera. Ahora, fíjense que aquí tenemos, como este sistema radar tiene una longitud de onda, la longitud de onda tiene un comportamiento vertical y tiene horizontal. Por eso es que la de arriba tiene un HH aquí, fíjense, y acá tiene un HB. Cuando yo tengo una longitud de onda con dos componentes, horizontal y vertical, yo puedo combinar horizontal con horizontal, vertical con vertical, horizontal con vertical y vertical con horizontal. Es decir, que puedo tener multiplicidad de datos. Entonces, de una sola toma puedo tener 4 datos para poder combinar y interpretar los elementos que estoy viendo. En lo que ustedes estaban viendo, por ejemplo, es una zona de valle con, obviamente, un espejo de agua. Y acá tenemos unas quebradas, ¿no? Unos ríos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es la misma zona las dos. La fotografía espacial es, bueno, básicamente se comienza a tomar cuando el hombre sale al espacio exterior y utiliza cámaras con emulsión para tomar. Esta de aquí, fíjense que de fondo es la Tierra, es una toma hecha de la Luna, con una cámara espacial tipo Heisenberg. Hasta ahora se utilizan estas cámaras porque se siguen desarrollando, son las mejores cámaras para toma espacial, están en los transbordadores, están en la sonda, están en los robots que están en Marte, están en los telescopios que están afuera de la Tierra a más de 800 kilómetros, y en todo vehículo espacial se pone esta cámara porque es específicamente para este tipo de trabajo, y se la siguen desarrollando. Y no hace mucho una boliviana, no sé si escucharon cuando se mandó la sonda a Marte y llegó el robot, estaban utilizando una cámara desarrollada, y esta boliviana participó en el desarrollo de esa cámara, que también viene a ser parte de la Heisenberg. Este es en el siglo XXI, ya en la exploración del espacio, obviamente, se impulsó la técnica de la fotointerpretación. Bueno, actualmente Estados Unidos y Europa ya se encuentran estudiando fotografías de Marte. También están ahorita los chinos, como siempre hace mucho un cohete chino se estaba cayendo como todo trucho, mal hecho lo de los chinos, ya nos iban a bombardear los pobres. Entonces, fíjense que esta fotografía es una toma de Marte con el telescopio Hubble, ¿ya? Básicamente la área naranja son tormentas de polvo que sacuden el planeta. Las partes blancas, que son nubes blancas, se dice también que puede ser que sean agua helada, o sea, agua fría, ¿no? Esta imagen fue tomada el 26 de junio de 2001 con una resolución de 16 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Cada puntito que ustedes pueden observar ahí tiene 16 kilómetros cuadrados, ¿ya? Eso es el tamaño del píxel. Esta de aquí es una de Saturno, una imagen roja captada con una cámara espacial, ¿ya? Aquí, bueno, aquí ustedes pueden observar los anillos y en función a la tonalidad, el tipo de forma que tiene, ¿no? el planeta, ¿no? Perdón. Es que le pinché y me mandó a la página original de la foto. Son páginas extraídas de internet. Este acá es el robot Merck, colocado en Marte por la nave Spirit el 4 de enero del 2004, ¿ya? Básicamente sobre rueda. Lleva una herramienta para excavar la roca, es decir, golpea y la cava la roca, y tiene 4 instrumentos que analizan la roca, ¿no? Para ver qué tipo de roca es.
Tiene una cámara que envía imágenes de 360 grados, que es la que están viendo aquí arriba, ¿ya? ¿Cómo se lo colocó este robot en Marte? Básicamente se lo larga en una estructura sólida y obviamente con paracaídas. El paracaídas va cayendo para disminuir la velocidad. Una vez él está a unos 284 metros de altura, ya se desprende de los paracaídas y se infla una bolsa de globo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bolsa de globo? Empieza a rebotar, a rebotar, a rebotar, hasta que queda fija, estacionada en un lugar, se revientan los globos y de ahí ya está el robot. El robot tiene que llegar en buenas condiciones, no se puede golpear porque son instrumentos electrónicos. Entonces, el hecho que esté protegida con estas bolsas y rebote, rebote hasta que se queda quieta, lo protege de la caída, ¿no? Y aquí, fíjense, esta es la cámara que gira 360, esta es una antena, también tiene antena parabólica para retransmitir los datos y recibir órdenes, tiene panel zonal para cargar las baterías. Aquí está lo que es la herramienta que raspa el suelo. También tiene un espectrómetro térmico de rayos X, donde hace la detección de los metales férreos, qué tipo de metales es, ¿no? Acá tenemos una imagen radar tridimensional, básicamente este es el transbordador Endeavour. ¿Qué es lo que hace? Hace una toma, dos tomas simultáneas, porque tiene una cámara en la parte de abajo del Endeavour y tiene un brazo telescópico expandible donde tiene otra cámara. ¿Qué es lo que hace? Toma dos fotografías del mismo lugar y ¿qué es lo que nos ayuda a esto? Nos hace generar el modelo tridimensional del terreno. Con esta imagen se ha cartografiado el 80% de la Tierra, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Toma dos fotografías, esas dos fotografías se las pone juntas y se genera el modelo tridimensional, ¿no? Obviamente esto se lo mandó con un cohete para que circunde la Tierra y vaya tomando esta fotografía, ¿no? Vamos a ver la clasificación de la fotogrametría. Básicamente, la fotogrametría se clasifica en tres grandes categorías: la terrestre, la aérea y la estéreo. La fotogrametría tomada en terreno, básicamente estamos hablando de la terrestre, ¿ya? Con cámara en el terreno, es decir, yo pongo mi instrumento, mi fototeolito, tomo la fotografía y también hago las lecturas. Entonces, esa es la fotogrametría terrestre, donde, ¿qué tengo yo de datos? Tengo un ángulo, tengo una distancia y tengo la fotografía tomada, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo hago esta toma, necesito los parámetros de la cámara para poder tener los datos con precisión. Esto básicamente se utiliza para movimiento de masas de agua, levantamiento terrestre, para toma de fotografías o levantamientos con glaciares y dentro de la arquitectura, ¿no? La fotogrametría en su clasificación aérea, ya toma fotografías instaladas en aviones. La toma debe ser vertical u oblicua, sirve. Ya, básicamente esto es para cartografía, se puede usar para geología, para uso de suelo, para estudios de tráfico, para medicina y para catastro, ¿ya? Las estéreos, que son parte también de la fotogrametría, se emplean tridimensionalmente, es decir, la toma de dos fotografías simultáneas del mismo lugar me genera un modelo tridimensional, ¿ya? Es decir, que hago estereoscopía y veo lo que yo percibo con mi vista, todo en 3D, ¿ya? Entonces, básicamente eso me ayuda a generar curvas de nivel y generar alturas del terreno, ¿no? Las alturas sobre la base de un dato de origen que les voy a proporcionar. Esta es una fotogrametría terrestre, fíjense. Estoy tomando de un lugar y solo el horizonte, ¿no? La fotografía aérea, fíjense que lo que estoy viendo, las intersecciones de unas vías de comunicación, el área urbana, parques, jardines, un área industrial, ¿ya? Donde se ven galpones, ¿ya? Acá la fotogrametría estéreo, ¿no? Es lo que le decía. Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes miran un ojo por este anteojo y otro ojo con este anteojo. ¿Qué hago? Genero el modelo tridimensional. Estos se llaman proyectores múltiples. El avión, fíjense, vuela el avión y hace una toma. Y esta es la campana que abarca la toma, el ángulo de abertura. Ustedes cuando toman con su cámara, ¿qué hace?
A ver, métete un poquito más a la izquierda, le dice al último, para que no salga con los brazos cortados. Entonces hay un campo de abertura. Este es el campo de abertura, fíjense, ¿no es? Entonces esta toma abre todo esto y se ve todo este terreno. Eso se replica con el modelo en el múltiple, ¿no? Una toma, otra toma, pongo una foto aquí y otra foto acá en estos dos. Aquí las pongo la foto y ¿qué voy a ver? Tridimensionalmente los elementos, ¿ya? Después, ¿qué hago? Pongo el brazo trazador, que es un brazo, un pantógrafo, donde voy dibujando, voy con unas perillas moviendo, se va desplazando el gráfico en base a lo que yo estoy observando el 3D, ya puedo dibujar caminos, curvas de nivel, infraestructura, todo eso con el pantógrafo, ¿ya? El proceso fotogramétrico, bueno, básicamente el proceso fotogramétrico está constituido por dos categorías, el convencional y el digital. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí está. El convencional es toda esta área que ustedes están viendo, ¿ya? Y el digital lo que está al lado derecho. Dentro de lo que es la operación vamos a tener los dos, convencional y digital. El vuelo se realiza en base a un diseño, a una toma de la fotografía y a un revelado, ¿no? Que eso es convencional y también es digital, ¿ya? El control también es un control básico y un control fotogramétrico, ¿no? También eso lo hacemos en convencional y en digital, es lo mismo, no varía. Se sigue usando hasta ahorita esa técnica. En la densificación se hace una triangulación radial o aerotriangulación, es decir, ponerle puntos de apoyo mediante la geodesia para darle valores a la fotografía, ¿ya? Y el digital viene a ser con una computadora, con un programa, un AutoCAD, un Civil o un RG, un programa CAD, en lo cual yo voy digitalizando, voy marcando los puntos, manzana, lote, ancho de vía, cualquier infraestructura que yo vea, parques, jardines, espejos de agua, entonces voy digitalizando, ¿no? La densificación también van marcando los puntos y se van armando los triángulos, computarizada, ¿no? Esto ya se puede hacer, se hace actualmente con la red geodésica, pero también se la puede hacer digitalmente, ¿ya? La restitución también se hace, todo esto se hacía con orientación manual y compilación. Eran procesos largos y tediosos para poder tener una fotografía adecuada. Ahora ya es todo computarizado, la foto es digital, poner los valores en los perímetros y vas compilando y vas generando los productos de ortorrectificación. Vamos a ver por qué hacemos esos procesos más adelante. Cada uno tiene su razón de ser. La foto que ustedes sacan con su cámara es una foto que tiene un solo punto de enfoque, que es el centro de la cámara, ¿cierto? Donde ustedes están observando. Si ustedes miden los valores que están ahí, no coinciden. ¿Por qué? Porque es una foto cónica. Nosotros tenemos que tener elementos ortogonales para poder, lo que está en la foto se refleje en el terreno. Eso lo vamos a ver más adelante. La reproducción antes se usaba tinta, a solid, offset u otro, o sea, lo que se usaba en la imprenta, ¿no? Los offset. Te ponía la foto y te la imprimían, ¿no? Y era un trabajo moroso, ¿no? Con la imprenta, ¿no? Ahorita ya es todo computarizado, te pasan el dibujo a la computadora, lo mandas al plotter y el plotter te imprime, ¿no ves? Básicamente es ya mucho más novedoso. De esta manera ustedes van a ver cómo se hace un vuelo. Fíjense, ahí está una foto. Tiene que haber entre foto y foto 60% de solape longitudinal y transversal 30% de solape. ¿Qué me garantiza esto? El avión viene, da la vuelta y vuelve por este otro lado, da la vuelta y vuelve, es un zigzag. ¿Qué está haciendo? Cada uno de esos recuadros es una fotografía. ¿Por qué tengo que tener el solape? ¿Por qué? Porque eso me garantiza ver estereoscopía y ver en 3D. Ese es el solape longitudinal del 60%, es decir, que yo tengo que tener sobrepuesta otra fotografía. Y el transversal, que es este 30%, es el solape entre esta faja y esta otra faja. ¿Por qué? Porque de esa manera yo garantizo que no haya una porción del terreno sin una foto. Y puedo generar el modelo tridimensional, ¿ya? Entonces, de esta manera se hace el vuelo y las tomas. Ese producto que se va a tener, el par fotogramétrico, se lo pone en esta máquina y se va a hacer la densificación por el método fotogramétrico, es decir, se ponen los puntos, se le ponen las coordenadas, él aquí está marcando los valores de las coordenadas dentro de la fotografía, es decir, coordenadas X, Y y la altura, para orientar el bloque, ¿no? Toda la faja para orientar en base a dos fotografías, ¿ya? Se necesitan 3 puntos horizontales y 4 verticales. Vertical viene a ser las cotas, las alturas de los lugares.
Y los 3 puntos horizontales son las coordenadas X y Y. X y Y, acuérdense del sistema cartesiano que aprendíamos en colegio, el sistema cartesiano, donde teníamos X y Y, ¿ya? De esa manera se ponían los puntos de triangulación. Aquí estamos haciendo el proceso de densificación de la foto, o sea, dándole coordenadas reales a la fotografía. Aquí vamos a ver el elemento básico para la restitución. Habíamos dicho que necesitamos esto, un par con el 60% de solape, que nos dé un modelo fotogramétrico en el cual yo voy a generar todo igual con este modelo. En este modelo es el cual yo voy a configurar todos los parámetros de los restituidores para poder generar este mismo producto en, si son 5.000 fotos, en las 5.000 fotos, ¿ya? Entonces, estas 2 fotitos se las ponen aquí, en los anteojos del proyector, y fíjense que yo ya genero el modelo tridimensional, ¿no? Aquí hacemos la réplica del vuelo, ¿no? Obviamente va a haber una separación, igual que nuestros ojos, ¿no? Están separados, si ustedes se dan cuenta. Hay una separación. ¿Por qué están separados nuestros ojos? ¿Por qué no tenemos un ojo en la frente? ¿Por qué tenemos 2 separados? Para poder generar los ángulos paralácticos, que lo vamos a ver más adelante, y eso nos genera ver en 3D, ¿ya? Fíjense, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Proyecto los puntos y me va a generar el modelo tridimensional. Y de aquí, fíjense cómo, aquí fíjense las líneas, cómo me generan cónicas, como un cono, ¿no? Como un cono así abierto. Entonces, yo para que estos valores se reflejen en el terreno, yo tengo que generar líneas horizontales, es decir, ortogonales entre una y la otra, ¿no? Son paralelas. Entonces, yo lo que mida aquí en el mapa, voy a ir al terreno y lo voy a medir y me va a coincidir. Entonces, este proceso es necesario, ¿ya? Este de aquí fue el primer sistema fotogramétrico digital de 1988. Aquí está, fíjense, las 2 fotografías en el monitor y tengo un estereoscopio, es decir, 2 anteojos que puedo observar en la computadora. Y aquí mando los comandos, que es la computadora, la máster. Y este tengo un topo mouse, el mouse que ustedes usan en su computadora, pero acá se denomina topo mouse. Aquí, esta máquina se llama Digital Stereo Photogrammetric System, Sistema Fotogramétrico Estéreo Digital. Esto fue desarrollado por la fábrica Kerr Suiza. La fábrica Kerr Suiza es la pionera en el desarrollo de los instrumentos Kerr, son teodolitos y estaciones, ¿no? Esto fue presentado en la Feria Internacional de Kioto en 1988, ¿no? La primera estación fotogramétrica o sistema fotogramétrico digital. Actualmente tenemos control de campo, fíjense ya, un GPS doble frecuencia con su antena de recepción de satélite y su antena de radio que transmite los datos de corrección a este señor que tiene su antena rover y su antena aquí atrás de radio. Todo este producto se lo lleva a la computadora y se hace la densificación y la restitución. Todo esto con programa, eso es lo actualizado ahorita. Ustedes tienen 2 de estos equipos en su laboratorio. 2 Leica Geosystem. System 800 creo que, o System 700, ¿no? Aquí también estamos viendo un sistema de procesamiento, fíjense las 2 fotografías. Acá estamos viendo lo que son las residuales, las ediciones estándar de los píxeles. Está haciendo la observación estereoscópica, introduce datos como también en el mouse. Este es el operador y aquí está el software y la computadora. Aquí tenemos la fotografía digital, es un estereoscopio. Igual funciona de la misma manera, fíjense, con el anteojo y la computadora. Aquí tenemos el control, la que le manda los comandos a la de acá. Este es un escáner fotogramétrico, quiere decir que yo pongo fotografías en papel fotográfico y la escanea y la mete y la vuelve digital. Este de aquí es una digitalizadora, donde yo tengo la foto y este es un mouse y yo hago el recorrido de todo lo que yo observo por ahí y sale también aquí en forma de vectores, ¿ya? O sea, línea, polilínea. Básicamente, ¿cómo funcionaba este sistema? Este sistema se digitalizaba la fotografía, es decir, ya sea por el escáner o por este de acá, por la digitalizadora, se hacía ya en la computadora con los comandos lo que es la rectificación o se las corrige la foto de algún movimiento que haya tenido en el momento del vuelo, se las orienta, el par, las 2 fotografías, se las orienta bien, se determina la línea de vuelo y se genera la visión estereoscópica para generar la ortorrectificación, donde ya tenemos las líneas horizontales, ortogonales y podemos generar el mapa, ¿ya? De esa manera funcionaba.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Mapas topográficos, ortofotomapa, modelos digitales de terreno, Digital Terrain Model, o sea, modelos digitales de terreno, y de esa manera ya podíamos tener una infinidad de productos adicionales, ¿no? Entonces, la reproducción, ¿cómo se hacía antes la reproducción? Bueno, básicamente era un dibujo hecho a mano y de aquí ya se sacaba el negativo para poder generar o imprimir ya el producto, que era un mapa, una imagen o una carta, ¿no? La reproducción digital, bueno, básicamente era todo en computadora, usamos la tableta digitalizadora o el escáner, se procesaba acá y se tenía este producto. Se me va a cortar en un minuto, volvemos a conectarnos, ¿ya? Y ya teníamos también el modelo digital. Esta era la única tecnología digital que no me podía generar este modelo. Acá no podía generar. Aquí las alturas, fíjense que son curvas café, son curvas de nivel. Aquí se lo ve modelado el terreno, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es modelo digital de terreno, porque está modelado. ¿Cómo es la forma del terreno? Acá el sistema modelado, en realidad vienen a ser las curvas de nivel, que cada curva tiene un valor, una altura, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los campos de aplicación? La técnica de fotogrametría se emplea en diferentes campos, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que vayan teniendo una idea. En el mapeo topográfico, básicamente nos muestra lo que son los planes altimétricos, es decir, las alturas y lo que son con coordenadas XY, porque vas a ver la foto y vas a poder generar la digitalización, ¿ya? Vas a tener valores de distancia, de volumen, de área. El mapeo temático básicamente son mapas especiales, ¿ya? Estos mapas especiales son de acuerdo al área de estudio. Por ejemplo, un mapa temático de uso de suelo. Temático, ¿por qué? Porque se refiere a la clasificación de uso de suelo, ¿no? A eso se refiere temático porque abarca un tema específico. Mapa forestal, también, o hidrológico, o de recursos de agua, o geología, ¿no? Esos son mapas temáticos porque son de una área específica. También pueden ustedes utilizar esta área en planeamiento y diseño de vía, ¿no? Que es lo que van a hacer ustedes en su proyecto, una ejecución con fotomosaico, la foto que les he pasado, donde se van a trazar estereoscópicamente un estudio preliminar. Ese estudio preliminar te ahorra tiempo, dinero, ¿ya? Y muchas cosas, ¿no? Solo con fotografía ya trazas un camino. El planeamiento urbano-rural, también mapas urbanos a escala grande y rural a escala mediana para diseñar proyectos de desarrollo, ¿no? Donde necesitan servicios básicos, donde se necesitan riego en el área rural, todas esas cositas, ¿no? O donde pueden poner una represa para reservorio de agua, en fin. En el caso de una investigación, también para preparar mapas, ¿ya? Para la reconstrucción de crímenes o accidentes viales, ¿no? Eso se realiza actualmente, se sigue usando. Y medicina para toma de fotografías estereoscópicas de rayos X, efectuar diagnóstico y tratamientos médicos y dentales. Aunque ustedes no crean, dentro de esta rama estamos hablando de lo que es el sensoramiento remoto, también hablamos del espectro electromagnético y ahí entra lo que es rayos X, en lo cual ustedes se toman radiografía de una muela hasta de un brazo, tomografía de la cabeza, resonancia magnética, todo eso en función a los rayos X. Por eso es que abarca también la medicina. Espacial, se ha efectuado varios levantamientos cartográficos de la Luna. ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué va la sonda a Marte y a la Luna? Para cartografiar y ver qué hay, obviamente. Para poder cartografiar todo, me aprovecho, para poder saber qué es lo que hay completamente, se cartografía y se va por zona a hacer expediciones, ¿no? Para eso se cartografía en el aspecto espacial. Este es un mapa topográfico de escala 1 en 50.000 procesado con el IM. Ustedes aquí pueden observar las líneas café, son las curvas de nivel. La cuadrícula que están viendo son cuadrículas valores cartesianos del sistema CUTM W64. Son valores de 1000, ¿ve? 8 millones 20.000, 8 millones 21.000. Acá arriba tenemos los valores de 450.000, 451.000. Fíjense acá arriba tenemos el camino a Terevinto, donde nos está punteando todo lo que es el camino. También podemos ver río, localidades, puestos, todo lo que hay, todo lo que podemos ver en una fotografía se lo plasma en esta carta topográfica, ¿ya? Acá tenemos, esto es un extracto de un mapa de vegetaciones, que es un mapa temático. ¿Por qué temático? Porque estamos hablando del tema de vegetación. Y aquí a la izquierda ustedes van a ver el tipo de vegetación y con polígono.
Entonces, cada uno de los polígonos achurados determina un tipo de cobertura vegetal o tipo de especie vegetal, ¿ya? Acá tenemos un mosaico de faja, ya que es donde se ensambla la fotografía, es lo que ustedes van a hacer para poder hacer el proyecto, ¿ya? Se utiliza para planeamiento y para trazado de proyectos lineales en el caso de carreteras, ferrocarriles, tuberías, líneas de transmisión de energía, ductos, etcétera, ¿no? En estos pueden ser controlados, no controlados o semicontrolados, ¿ya? Fíjense aquí, yo voy trazando, por ejemplo, una alternativa y otra alternativa acá, ¿no? Eso en base al análisis de la foto que tenga, ¿ya? Tenemos un mapa urbano a escala 1 en 50.000, se puede ejecutar estudios de planificación urbana. Mapa rural a escala 1 en 250.000, se puede ejecutar estudios de planificación. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que fíjense acá, nosotros podemos trabajar y extraer información a nivel de manzana, distrito, barrio, anillo, avenidas principales, podemos cartografiar toda esa información, ¿no? Por eso es que esta escala 1 en 50.000, pero para área urbana. Esta 1 en 250.000, fíjense todo lo que habíamos dicho, lo que es café son curvas de niveles, lo que es celestito son quebradas, río, cuenca, afluente, las líneas cuadriculadas son las coordenadas del sistema de referencia, estos puestos, estos puntitos son puestos, fíjense todo lo que está con nombre y un puntito, son puestos o comunidades o pueblitos pequeños, ¿no? Estos puntos achurados que ustedes están viendo acá nos están diciendo un tipo de suelo que puede ser pantanales o anegados, ¿no? El tipo de suelo, porque ese tipo de simbología significa eso, ¿ya? Cual fíjense que acá en la foto de la izquierda se puede ver un tipo de cobertura vegetal, por eso se dibuja esa florcita, esas crucecitas verdes, ¿no? En investigación de crímenes, fíjense, se toma fotografía de cómo encontraron al occiso, que está aquí, fíjense la persona que está en el suelo, se le toma la fotografía, ¿para qué? Para hacer la cartografía, o sea, la foto, el dibujo, y ver qué elemento estaba cerca del difunto o qué pudo haber ocasionado que él esté muerto, ¿no es? Entonces esto también forma parte de una investigación policial, ¿no? Entonces hace una reconstrucción de los hechos en base a los elementos que están en el entorno a la persona, ¿no? Esto está en escala, obviamente, porque todo tiene que tener una dimensión real de lo que está en el terreno. Aquí una reconstrucción de un accidente de tránsito, fíjense, el vehículo de atrás lo ha chocado al de adelante y se entró a la acera, entonces se saca la fotografía y se mide los elementos para ver quién iba con mayor velocidad, cuánto fue el frenado, la distancia de las huellas que dejó, los daños del vehículo, entonces toda esa información sirve también para un informe técnico de tránsito, ¿no? Acá, ahí está los rayos X, donde hay una toma de fotografía o una toma del cerebro, de la parte de los huesos, obviamente para detectar o diagnosticar enfermedades, deformaciones, detección de cuerpos extraños, cosas así, ¿no? Entonces, es una radiografía en rayos X. Aquí, fíjense, este es un mapa de la Luna experimental procesado con fotografías aéreas, ya la cobertura de la región norte de Escalablanc en la meseta de Aristarchus, ya, fíjense aquí, esta de aquí viene a ser la escena que estamos viendo y acá está toda la demás cartografía, ¿no? Nosotros estaríamos en esta escena la que estamos observando acá, ¿no? Fíjense que está con curvas de niveles y el tipo de cobertura que tiene, ¿no? Esto lo hacen los gringos, ¿no? Aquí ya está toda la cartografía completa, o sea, todo el mosaico de toda la, de Marte, ¿no? Esta escala 1 en 5 millones, lo hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos con una cámara MOC. Adelante vamos a ver las características de esa cámara. Ya más abajo se observan también lo que son las coordenadas, bueno, no se puede ver ahorita. Cada una de las cuadrículas viene a ser una de las hojas, ¿no? De las escenas, ¿no? La de arriba viene a ser una hoja 1 porque es la parte de arriba, ¿no? Como es una esfera, pero ahorita está desplegada la esfera como si fuera horizontal para poder mostrar lo que son las hojas. Esta es una de las hojas, la hoja 2, que es diacria. Fíjense que tiene sus coordenadas en geográfica, 180 grados oeste, 65 grados norte. Acá tiene 30 grados norte y 180 grados oeste. En este lado de acá, esta esquina tiene 120 grados oeste, 65 grados norte. 30 grados norte y 120 grados oeste, ¿no? ¿Ve? Esta es la
la foto, la imagen ya de esta zona, ¿no?